Se acercan las elecciones y sobre todo se arrancan las campañas electorales, lo hemos visto, el Partido Popular, su alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha presentado en un acto en estos últimos días un libro, un balance, una memoria, llámesele como quiera, en el que a través de fotografías aparecen distintas iniciativas que se han realizado desde el Ayuntamiento, y con esto pues se quiere ganar la adhesión de la ciudadanía para renovar su gobierno. Nos recuerda, de luego, el vídeo y este libro, en gran medida son parecidos razonables con los que en su día ya Gil hiciera. Omiten las palabras, tan solo imágenes, gráficos, con lo que se quiere de alguna manera presentar como magnífica y benévola la gestión que se ha realizado ante los ciudadanos. Desaparecen incluso las alusiones al partido y solo la candidata emerge ante la escena pública. Ante esta realidad que quiere proyectar y que se esfuerza Ángeles Muñoz, el Partido Popular, la realidad es que nos lleva cada vez más hacia la época del gilismo, no con esos paralelismos solo del libro, sino también con que esta ciudad no termina de arrancar para proyectos estratégicos, y vemos cómo sigue los líos presidiendo la actualidad, la agenda de esta semana. Y en esta semana, desde Izquierda Unida, hemos destapado dos que además nos parecen muy graves, con dos cuestiones fundamentales. Uno, la Universidad del Pinillo, o supuesta autodenominada universidad, que ya veremos más adelante que no lo es, y otra, cómo se está privatizando y cerrando el paso a un paraje natural como el de Nahuele, tan identificado y tan querido por todos los ciudadanos de este municipio. Pues bien, hablaremos de esta Marbella que quiere proyectar Ángeles Muñoz, y de esta otra real de los escándalos y los líos que desde Izquierda Unida queremos también compartir con todos vosotros. Y para ello contamos hoy con Enrique Monterroso. Muy buenas, Enrique. Como decimos, muy buenas. Realidades contrapuestas, desde luego, ¿no? Sí, has hecho en la entradilla ya la introducción de 2-3 temas interesantes. Que duda cabe, todo lo que pasa en la ciudad es interesante, y además casi nada es como parece, que es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, ha hablado de que empezamos una campaña electoral larguísima. ¿Realmente la política, o por lo menos la política entendida como la entiende el Partido Popular, es pura confrontación electoral? Todo se hace pensando en que te lo agradezcan y pensando en el voto, y eso preside, domina toda la acción política, ¿no? Los churros que tú has dicho antes continuamente, y también la publicidad, ¿no? Convertir la política en publicidad. Es decir, se trata de engañar de alguna manera, al confundir a los ciudadanos. Y ahora sacan un libro que inmediatamente que he visto hasta los colores se parece a aquel otro libro del Gil, que tendremos que traerlo y enseñarlo, porque los ciudadanos tienen memoria, por lo menos alguna parte de los ciudadanos, donde se trata de confundir a los ciudadanos. Aquí es esto, que es propaganda del ayuntamiento institucional o del Partido Popular. Están jugando a la confusión, no son tontos, quitan sus siglas, sus símbolos, sus gaviotas, pero el fondo de la cuestión es el fondo de la cuestión. Dentro lo que hay es publicidad, ¿no? Y por tanto estaremos al tanto y preguntaremos, como nos corresponde, como responsables políticos de la oposición, que nunca compartió esta forma de entender la política, quién ha pagado esto, por qué lo utiliza de forma partidista, en qué medida es imitar al modelo del Gil, porque yo creo que ahí tú lo has dicho antes, cada vez el modo de trabajar y el modus operandi del Partido Popular, desgraciadamente, se parece más al gilismo, ¿no? Hasta en estos métodos, ¿no?, de utilizar la propaganda y manipular. La palabra clave es manipular. La gente no es tonta. La gente, se trata de que ellos la consideran tonta y, por tanto, manipulable. Y todo consiste en ver si somos capaces de manipularlo. Si somos capaces de manipularlo, su mayoría podrá estar ahí. Si no son capaces de manipularlo, evidentemente se impondrá la razón, y la gente verá que hay alternativas a esta forma de entender lo público y la política, ¿no? Sí, apelamos a eso, a que la ciudadanía ya ha pasado página a esas épocas como la de Gil, en el que funcionaban ese tipo de cuestiones, el populismo de los actos festivos, este tipo de libros en los que se quiere pues intentar encandilar a la ciudadanía, que olvidemos después la mala gestión por una fotografía que aparezcan pues, de forma propagandística. Y es muy importante saber, efectivamente, se ha presentado un acto del Partido Popular, como tal se invitó a distintos personas de sectores sociales, no solamente su propia militancia, un acto del Partido Popular con el candidato a la Junta de Andalucía por el Partido Popular y presidente andaluz del Partido Popular. Sin embargo, se presenta un libro en el que está hecho evidentemente con fotografías del gabinete de prensa municipal. Estamos hablando de la gestión política
como alcaldesa, no como presidenta o candidata del Partido Popular, y se mezclan ahí cuestiones, no sabemos bien también quién lo ha pagado, por qué no, etcétera. Por tanto, eso lo vamos a pedir que se nos aclare, evidentemente, porque se puede hacer como estrategia la confusión del partido y de la institución, pero ya directamente cuando se trata de aprovecharse de recursos municipales para el partido, eso es lo que hay que matizar. Además, de forma muy clara, ¿no? Ahí jugando también un poco más la confusión, ¿no? No aparecen las siglas, no aparecen los símbolos del Partido Popular, pero porque de alguna manera se entiende ahora que el Partido Popular no mola, ¿no? El Partido Popular no vende, electoralmente está en caída libre, que lo que vende es ángeles, ¿no? Y aquí van a vender ángeles. Y ángeles también tienen su lado oscuro, por tanto, que no nos... Había una canción, ¿no? Angelitos Negros, ¿no? Era de Antonio Machín. Bueno, sí, Angelitos Negros. Bueno, pues, pero es una estrategia de marketing, ahora no vendemos PP, vendemos Ángeles Muñoz. Pues decir Ángeles Muñoz tampoco es que digamos que sea una marca, que ahora que se trata, como decía en propaganda, que esté cotizando en alto, y si lo tenemos que ver claramente, aparte del escándalo que hay de las lindes abiertos, no solamente con el tema de la pérdida patrimonial, sino para toda la ciudadanía, sino los intereses particulares que están ahí en liza, la propia alcaldesa. Hay otros asuntos claves, como lo que se nos proyectaba como uno de los proyectos que iban a despegar a Marbella como referente no solo ya turístico, sino para inversiones en el sector educativo, cultural, que era la universidad. Llega a Marbella la universidad en la zona del Pinillo, en un edificio de 2.500 metros cuadrados, en una parcela de 11.000 metros cuadrados pública, en la que se ha invertido más de 2 millones de euros en su rehabilitación, y se le da en bandeja a un grupo inversor suizo que dice traer una universidad con 4.000 alumnos, 150 profesores y todo bondades y excelencia. Y ahora comprobamos que comienza el curso en octubre dicen 80 alumnos, y sin la acreditación todavía se le esperaba en aquella fecha como universidad. Y ahora comprobamos como en diciembre se producen despidos de profesores, y ahora en enero directamente es que se quita el cartel de universidad y aparece centro de estudio. Entendemos que es un fraude, no se está cumpliendo el objeto del contrato, que es una universidad en suelo público, y además no se nos dan las explicaciones pertinentes y que pedimos. El ayuntamiento tiene la capacidad y la obligación, porque lo dice en el contrato. Pedimos que se cumpla la legalidad y que no se engañe a la ciudadanía de Marbella ni se juegue con los intereses públicos de inspeccionar y garantizar que aquí una universidad y no un centro de estudio, una academia privada en suelo público, ¿no? y de esa valía. Estamos ante no solamente un fracaso en la gestión, sino también un engaño más, y un fraude que yo creo que es grave, porque preguntado a los responsables políticos del Partido Popular por mí mismo, en el día de hoy, en la comisión, en la sede, digamos, institucional, el ayuntamiento, qué es lo que está pasando en ese lugar, no lo conocen. Dicen que no lo conocen. Entonces yo le tengo que recordar que ahí se publicitó en su día una universidad, se prometieron unos títulos y incluso se comprometieron unos puestos de trabajo que realmente ahora mismo tenemos constancia por fuentes fidedignas de que no se está cumpliendo nada de eso. Y hay que recordar, el suelo público, el dinero del acondicionamiento público, y ahora la preocupación de los alumnos que están allí es si tendrán titulación o no tendrán titulación. Los responsables de Suiza y más allá de Serbia, la gente quiere conocer qué es lo que pasa con la gestión del patrimonio público en esta ciudad. ¿Cómo puede ser que la señora alcaldesa Ángeles Muñoz confíe tanto en inversores que finalmente luego no responden a la ciudad y mientras tanto vamos perdiendo el patrimonio? Porque eso es un suelo que tendríamos que estar utilizando con fines sociales, fines de empleo, como en su día hubo allí, y con fines medioambientales. Por tanto, esto no es solamente un fracaso más, sino también es un engaño más, y por tanto un fraude por el que tiene que dar respuesta, como se da en democracia, en las urnas. Aparte de que si ha habido un incumplimiento legal, también le requeriremos de que esto se subsane de alguna manera, o si no, se verá en los tribunales. Porque una cosa de esa naturaleza es para ir a los tribunales, que nosotros no queremos abusar de este recurso de ir a los tribunales, pero el Ayuntamiento de Marbella a veces no tiene solución, y la solución está en los tribunales. Sí, una oportunidad perdida también, porque apostamos por Marbella y ya también como propuesta y mirándolo de forma positiva, lo que queremos es que Marbella
pues sea un lugar para buenas inversiones, que aquí puedan venir buenos inversores, que puedan diversificarse también las inversiones. No solamente tiene que ser la construcción y el turismo, tiene que ser también, por ejemplo, la educación, la cultura, y es una oportunidad que Marbella cuente con una universidad, que evidentemente debería ser, y haremos desde Izquierda Unida porque sea pública, ¿no? Y la Universidad de Málaga no es solo la Universidad de la ciudad de Málaga, es la Universidad de la provincia de Málaga. Marbella está en la provincia y es uno de sus motores económicos y sociales, por tanto debe tener una extensión de la universidad, y este sería el destino más ideal y más lógico y más favorable para el interés general, que hubiese una universidad pública allí en el edificio del Pinillo, una extensión de la Universidad de Málaga, y que sirviera, bueno, pues junto a otros centros que hay de formación de turismo o de la ciencia, pues que tengan más que ver con nuestra ciudad, nuevas tecnologías, etcétera, diversificar. Esto es la propuesta, sería lo serio, pero sin embargo lo que nos trae Ángeles Muñoz es la Universidad de los Líos, es la cátedra que tenemos en Marbella desde tiempos del Giro, otra vez, inversores que vienen de Serbia, que además han relacionado en algunos medios de comunicación con el bufete de abogados que está encabezado por un exconcejal gilista. Esto ya no es relación, es directamente gilista, es el que también gestiona buena parte de los intereses particulares de Ángeles Muñoz o de su entorno familiar relacionado con las lindes, ¿no? Sí. Por tanto, vemos cómo hay muchos lugares comunes y sobre todo muchos personajes comunes en esas inversiones que llegan. Se relaciona esta inversión de la universidad frustrada con la otra también frustrada, pero igualmente alocada, del Pinillo, pero de la costa. Este es el Pinillo de la zona, podemos decir, campestre, de la zona cercana a Nahuele, y el Pinillo de las dunas del Pinillo, donde se iba a hacer nada más y nada menos que un helipuerto, ¿no? Con un inversor, el mismo, de Serbia, el vértice es el mismo, digamos. El mismo, efectivamente. Ángeles Muñoz no ha roto con los hilos de la corrupción, en ese sentido, porque está rodeada de gente que tiene demasiados intereses en temas que proceden de lo anterior. Y por tanto quiere decirse que no ha sido la alcaldesa que hubiera necesitado la ciudad de romper claramente con la historia anterior e inaugurar una etapa más democrática y normalizada, porque vemos que cada vez está más envuelta en líos, la cátedra de los líos, como has dicho hace un momento, ¿no? Sí. Y esto de la universidad te remite a la finca del helipuerto, y el helipuerto te remite a otra historia, y al final vemos que hay una madeja de la corrupción. ¿Qué otra cosa fue sino Malaya? Una madeja de la corrupción. Pues estamos viviendo una especie de reedición de aquella etapa en la nueva etapa con Ángeles Muñoz, y todavía no sé, porque todo es empeorable, todo es empeorable, gota a gota. Pueden llegar momentos todavía más complicados para ella. Desde luego, complicado para todos es que se le ponga literalmente, y eso es el más difícil todavía en Marbella. Parecía que era imposible después del tren bala, de aquella isla que prometía Gil, de esa explosión Malaya, de un helipuerto en las dunas o de una universidad que se le entrega en manos a alguien que después es una academia, un centro de estudio, nada más y nada menos. Pues hay un más difícil todavía, es ponerle puertas al campo, y esto es lo que ha hecho también nuestra alcaldesa al vallar el acceso a la zona de la cantera, pero no en la entrada a la cantera de Nahuele, sino muchísimo antes. Estamos hablando de un paraje de 7 hectáreas donde además se encuentran elementos como un bien de interés cultural como es la cueva de Nahuele, con especies protegidas y un valor pues arqueológico, patrimonial fundamental, y este entorno está ahora mismo cerrado a cal y canto, con vigilancia 24 horas de un guardia, más videovigilancia y esa que decimos valla disuasoria. Esta es la realidad que tenemos, la privatización incluso del campo, los pinares. El campo, ponerle puertas al campo, como tú dices. Yo creo que hay veces, siempre se dice que hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Recuerdo la imagen del cubo de agua recogiendo la lluvia en la biblioteca pública como una imagen que impregna todo un estilo de gobierno y una legislatura, ¿no? Y que denuncia unas carencias. ¿Y dónde está lo importante y dónde se pone lo menos importante? En este caso, la cultura. Ya me dirán que la culpa la tienen los pescaderos de arriba, lo que quieran. La imagen está ahí, en la Biblioteca Pública de Marbella, única, por cierto, en la ciudad de Marbella. Hay agua en la biblioteca y se tienen que recoger con cubos. Pues esa imagen se corresponde, pensaba yo, con esa otra no menos fuerte y agresiva, que es puertas en el campo, nahueles, con un enrejado de hierro, puertas de hierro grandes, que impiden el acceso a los ciudadanos a una zona que es suya, de los ciudadanos. Yo creo que esa imagen vale exactamente una legislatura. Yo creo que a veces las palabras deben de dar paso a las imágenes. Enseñar imágenes como esta sin palabras, La gente sabrá después interpretar. ¿Quién ha sido capaz de hacer esto?
pues lo ha hecho el equipo. Nos da para un libro, nos da para un libro en el que, sí, con el mismo título incluso avanzamos. Libro, Sería el mismo título, avanzamos, lo que pasa es que, claro, avanzamos hasta la valla, sí, y en la valla nos tenemos que retroceder. O una interrogación, ¿avanzamos? Porque yo creo que esto es un retroceso evidente. Hablar de Nahuel es hablar de la memoria, para mí es hablar de la memoria. Tengo recorrido como para hablar de la memoria. Y en los años 80, la lucha por la conquista democrática en esta ciudad se identificaba con la lucha por nahueles, por preservar a nahueles de la especulación urbanística, que no fuimos capaces, a pesar de que hubo gente que fue incapaz de encadenarse a las máquinas para impedir, digamos, que aquel monte público se convirtiera finalmente en una urbanización privada lujosísima. Intervino la política y fueron capaces de negociar una zona para esparcimiento y el resto se lo comieron entero. Y ahí está la urbanización de Sierra Blanca, Nahueles, ¿no? Pero es que ahora avanzan algo más, y es que le ponen puertas para impedir que la gente pues pueda acceder a lo que era el disfrute normal de la gente, que iban allí a merendar, a disfrutar, a jugar, a correr, a pasarlo bien, y que ahora mismo Nahueles está prohibido. El que antes corría ya no puede ir, el que antes llevaba la paella ya no puede hacerla, salvo en la zona acondicionada para ello. Sí, sí. Y bueno, y ahí tenemos la cueva de Nahueles, que es un patrimonio y un bien de interés cultural, y tenemos el monte, que es monte público, cedido al ayuntamiento, para que lo disfrute y lo conserve, no para que lo entregue a una empresa, con la excusa de que allí se hacen 2 meses al año unos festivales de música muy, digamos, muy atractivos, ¿no? Sí, sí. Que me parece muy bien. Ojo, siempre lo diremos antes de que nos lo digan. No tenemos nada en contra de que Marbella, siendo Marbella lo que es, pues tenga este tipo de oferta cultural en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a costa de qué? Es la pregunta. ¿A costa de qué? ¿Qué es la vida? Mira, yo no tengo, en un platillo pongo Starlight, en el otro platillo digo, esto me lo respeta usted, ¿vale? Por supuesto, además que no son incompatibles lo que estamos hablando, es decir, se puede hacer Starlight como un evento que es promoción turística, es un segmento de turismo de calidad, de alto poder adquisitivo, necesario, lo tenemos, vamos a potenciarlo, pero son 3 meses los que hay en el acuerdo para el uso de la cantera durante 3 meses, entonces el uso responsable dentro de las normas legales de la cantera. Bueno, pues ni siquiera va más allá, es que el contrato lo incumplen, estamos como en la universidad, estamos pidiendo a Ángeles Muñoz que cumpla lo que ha firmado ella misma, ya, que es que se le va a dejar a la empresa catalana Bandeus SL, que es la que explota el Festival Starlight, que de junio a septiembre haga uso de la cantera para los conciertos y para la instalación y posterior desmontaje de todo. Pero vemos cómo no han desmontado nada, siguen allí y campan a sus anchas ya fuera de contrato, por tanto irregularmente se está ocupando irregularmente ese espacio. Al menos no conocemos ningún otro contrato, a no ser que haya un contrato oculto, que es lo que es la administración pública, sería una ilegalidad, sería una corruptela. Por tanto, dudamos que eso sea así, el contrato que hay se está incumpliendo. Y ahora mismo vemos incluso más allá, hay también, y ya nos vamos a seguir interesando, dudas sobre el riesgo de incendios forestales incluso que se puede producir. Los pinos tienen focos ahora mismo instalados y cables, y cada uno de ellos su enchufe, es decir, un enchufe que puede saltar una chispa en lugares que están al aire libre, agua, humedad, que es un entorno bastante húmedo, y un cortocircuito con pinos cargados de piñas secas, porque además ese pinar que sabemos es protegido, pero que está pues un estado tampoco de un cuidado que se le esté dando, bueno, pues puede haber un incendio allí y generarse una pérdida enorme de masa forestal, o si es durante los propios conciertos, incluso un riesgo enorme, porque estamos hablando de una zona con una única salida, lo que es los humos, etcétera, una irresponsabilidad, sí, además de una irregularidad y una ilegalidad, y por tanto sí, ponemos esa voz de alarma y además pedimos que la parte siempre constructiva que va a seguir a cualquier sí, denuncia, que lo que hay que hacer es cumplir ese contrato en relación con el Starlight y quitar las puertas al campo, evidentemente, pero luego hay que poner también en valor los yacimientos arqueológicos que hay, la necrópolis de la zona de las atalayas, del poblado que había allí en Alquería, un poblado árabe, y anteriormente asentamientos en las cuevas primitivos, etcétera. Todo eso es un valor arqueológico importante que hay que preservar, más lo importante que es ya la zona verde, y luego el nacimiento. No hemos hablado aún, pero es uno de esos lugares claves, el nacimiento de Nahueles, un punto de referencia y la identidad, y bueno, de ahí emana el agua. Estamos hablando de un punto de valor enorme desde el punto de vista ambiental, y que está cercado ahora mismo de la urbanización, y que está totalmente tapado, invisibilizado al resto de la ciudadanía, que sí, hay que señalizar, que hay que poner en valor, que hay que acotar para proteger y difundir. Por tanto, hablamos de que esto es productividad también, además de ética, porque esto es ética, el no hacer esto es no tener ética, pero además es también productividad, porque económicamente es rentable, lo que es el ecoturismo, ¿no? El vender la sostenibilidad, el patrimonio ambiental y cultural juntos.
Sí, sí, además hemos intentado llevar una propuesta al Pleno que ha sido rechazada. Claro. Es decir, y la propuesta decía exactamente las palabras que tú acabas de pronunciar. Lo único que nosotros que queremos es conservar nuestro patrimonio, respetarlo, valorarlo y que la gente lo disfrute, que es compatible con lo otro que decíamos antes, de que, oiga, si usted llega al convencimiento de que es bueno establecer un contrato, un convenio por 3 meses para que se celebren allí actividades de ese tipo, háganlo, pero el límite de toda concesión administrativa, de toda privatización, está en que lo público no se puede abandonar, que tiene que tener un seguimiento de esa concesión o de ese contrato o de ese convenio para garantizar que no lo abandonamos y lo dejamos en manos de lo privado, porque si lo dejamos en manos de los privados, evidentemente no tendremos la sensación, no tenemos la garantía del cumplimiento. Y el ayuntamiento y la alcaldesa y los concejales están obligados a preservar lo público y a defender su pueblo. Y yo creo que has hecho un comentario interesante. Al final, fíjate, la labor de la oposición consiste en algo tan elemental, que es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Parece mentira. Igual que la democracia también está derivando en que se cumplan los derechos humanos, resulta que las gestiones de lo público, las municipales, está últimamente cifrado en que se cumpla la ley, que no se cumple. Y por tanto nosotros creemos que hay que seguir apostando por lo más importante, la ciudadanía. La ciudadanía no puede escuchar esto y quedarse en el sofá. La gente tiene que ver cómo está su nacimiento de Nahueles y comprobar que prácticamente está perdido, lleno de brozas, con dificultades de acceso, sin señalización, con lo que significa, porque claro, un nacimiento, un manero de agua, un manantial es algo ya por sí, algo extraordinario, ¿no? Pero como toda esa montaña rezuma agua y aflora a la superficie, ya es una cosa que deberíamos todos estar satisfechos. Y igualmente la cueva, neolítica, con restos de yacimiento, con restos de uso de pobladores en la antigüedad, es algo para mantenerlo. Dice, es que es de la Junta de Andalucía, la excusa que pone. Oiga, la Junta de Andalucía le da a usted esa zona en uso, en condicionada a que lo conserve y lo mantenga. Si usted es que tiene que cumplir con ese mandato, claro. Si no, habrá que decirle a la Junta de Andalucía que le retire la concesión. No, para el Starlight nos preguntaron si era de la Junta de Andalucía, claro, para llenar aquello claro. Pues de conciertos, de meter 2.500, 3.000 personas, como dicen desde la organización, que hay en aquellos conciertos en una zona en la que no sabemos si hay planes de emergencia, por ejemplo, de incendio forestal, etcétera. Para eso no, pero para lo otro sí, ¿no? Pero nosotros entendemos todavía que se puede conciliar una cosa y otra con responsabilidad, pero hay que cumplir, como decimos, pues la legalidad, al menos esa legalidad, pero que a veces vemos, y decías que se rechaza esta propuesta, igual se rechazan por buenas. Yo a veces pienso que es que tenemos ideas o propuestas que vienen de la ciudadanía, del estar cerca de la gente, de las inquietudes, que las rechazan por ser demasiado buenas y no querer pues que aparezcamos ligados. Izquierda Unida, una capacidad de propuesta que tenemos, una capacidad de impulso. Una de ellas es la del Museo del Mar, que traíamos y que también ha quedado en la cuneta porque la antigua comandancia de Marina, el edificio abandonado, prácticamente solamente se utiliza una parte mínima. Pedíamos que se reconvirtiera, se le pidiera al Ministerio de Fomento la cesión y convertirlo, que es mejor cosa que en un museo del mar, que es cultura, es patrimonio y es también pues atractivo turístico y reclamo, ¿no?, para toda la ciudadanía. Pues sí, ha sido rechazada sin argumento, que es lo más importante, porque claro, si tú haces una propuesta y enfrente te encuentras con argumentos, pues tú puedes encajar la derrota. Pero nosotros hacemos una propuesta que, oiga, tenemos un edificio llamado de la Comandancia de la Marina, al lado de la Zambomba, al lado del mar, al lado de la clínica ahora de, ¿cómo se llama?, de Quirón, que tiene nada menos que 850 metros cuadrados no utilizados. Solo hay una pequeña oficina donde trabajan 5 personas en temas de la mar, que nos parece muy bien. Bueno, ¿por qué ese edificio no se cede al ayuntamiento? Y todo el mundo convendrá que no estamos sobrados de equipamientos culturales en el municipio, que no es precisamente la cultura nuestra seña de identidad. Pues ya ve. Por tanto, quiero decir, si tenemos ese recurso ahí del Estado y el ayuntamiento es Estado, no se lo dan no se lo da a nadie privado para que haga uso impropio, se lo dan a su ayuntamiento. Qué mejor que darlo, convertirlo en algo que enseñe la mar a los ciudadanos, todo lo que tiene sus posibilidades de cultura y de historia y de todo en la mar. Bueno, pues eso, ¿con qué argumento lo han rechazado? Han dicho, no, como tú decías, como proviene de la oposición, pues dicen que no.
Bueno, es que hay 5 personas trabajando. Bueno, en 850 metros cuadrados cabe una dependencia para seguir haciendo la actividad relacionada con la actividad pesquera, de cofradía o lo que sea. Y el resto en el centro de la ciudad. Estaría bien conservado. La gente podría disfrutar. Aumentaría las posibilidades de las oportunidades de museo, de exposiciones, de cultura en general. Por tanto, creíamos nosotros que estábamos haciendo además un sentido de la política no frentista. No íbamos contra nadie. No vamos buscando las cosquillas al que está gobernando, sino estábamos haciendo propuestas creativas. La nueva política tiene que ser creativa. No puede ser solo frentista, ¿no? Y bueno, y nos encontramos torpes y ciegos al frente de la gestión municipal. No saben ver porque son ciegos y no conocen porque son torpes. Es así. Y así estamos, en manos de torpes y de ciegos. Y así está, que el edificio está pues, cada vez en un estado de deterioro progresivo, solamente usado ese pequeño espacio. Arriba ya sabemos que las palomas campan a su ancha en la planta alta, pues habrá un deterioro de la estructura. Y además es que enfrente justo hay una zona verde, pública, que ahora tiene un uso pues mucho menor del que podría tener si, por ejemplo, se le aliga a este equipamiento cultural. Esa zona en una atalaya también con una vista a bocajarro de lo que es la playa de la Bajadilla, el puerto, etcétera, el paseo marítimo ahí en esa zona de Albero. Por tanto, estamos hablando de que se trata de construir ciudad y ya lo que nos queda una vez que han pasado el ladrillo, ese tsunami, y han hecho sin racionalidad la planificación, es ir adecuando por zonas. Hay que ir buscando zonas donde se pueda ambientalmente, por ejemplo, lo que nos queda de Nahueles, pongámoslo en valor. Una esquinita que nos queda allí en la Zambomba, pero que podemos poner en valor con una zona verde y un edificio que está en desuso, pongámoslo en valor. Y eso es la tarea de rehabilitación de la ciudad, que hay que construirla casi retales a retales después del daño que se ha hecho durante años. Sí, y bueno, tengo que mencionar dentro de este capítulo que estábamos mencionando de propuestas que se encuentran con un frontón enfrente de la sinrazón. Hombre, todo el mundo, o una parte del mundo de Marbella y San Pedro, sabe lo llamado el puente del Potril, que finalmente es un badén, que aquello no es puente, y que cuando el agua viene con fuerza, pues evidentemente pone en riesgo la integridad de quienes se atreven a cruzarla, ¿no? O sea, estamos planteando una solución de conexión, de comunicación entre Marbella y San Pedro, a través de Nueva Andalucía, el puente llamado del Potril. Muchos ciudadanos lo conocen, otros no lo conocen. Pues los que no lo conocen le decimos, ¿la solución cuál es? La solución es crear un puente. ¿Está previsto ese puente en el Plan General de Ordenación Urbana? Sí. Respuesta del Ayuntamiento. No, pero todavía no se puede hacer porque habría que hacerlo más arriba, y más arriba no está desarrollado, todavía no hay urbanizaciones, todavía no hay casas. Por tanto, tenemos que esperar a que haya casas, urbanizaciones, para entonces ponerle el puente allí. No, oiga, hay otra solución. Cambie usted el Plan de Ordenación Urbana, donde dice que el puente tiene que ir más arriba, ponga usted que tiene que ir más abajo. Soluciones hay. Lo que falta es voluntad política. Pero la gente que está oyéndonos, si es que alguno no nos oye, sabe de qué estamos hablando. Mientras no haya esa conexión segura y firme entre Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro de Alcántara, pues la gente se estará acordando de todos los políticos. Y la gente no entiende que la política no sea capaz de resolver un problema de esta naturaleza. Un simple puente, que no tiene que ser un puente de madera, ni suntuoso, ni nada de eso, sino un puente que se hace con recursos municipales. Sí, además un puente que fue prometido por la propia alcaldesa hace 7 años, nada más y nada menos, cuando se inauguró ese badén que hay ahora, que es rebasable, que sabemos que cuando hay agua se tapa. De hecho, la imagen está, yo creo que en la retina de muchos, este mes de noviembre, un coche que se quedó atrapado allí, casi para caer al río, prácticamente. Esa imagen dio pues vuelta en todos los medios de comunicación locales. Hay que decir también que fue una promesa de la alcaldesa hace 7 años, casi 8 ya, y que se ha incumplido, pero que además es que se va a invertir 1.300.000 euros en esa zona, que es por lo que ya traemos el elemento ya de denuncia. Si se va a invertir 1.300.000 euros en la zona, inviértase donde está la principal prioridad, en lo básico, en la comunicación básica, que es el puente. Se va a hacer un paseo fluvial, que le llaman, bueno, pues para poder hacer una inauguración y poder tener pues algo que puede vestir más que un puente, ¿no? Pero realmente hay gente que dice que ese puente fluvial al lado del río, el paseo, que va hacia arriba, va a conectar la zona noble, digamos, de los chalets, de la zona, para darle una salida, un paseo, un esparcimiento a esa zona hacia el mar, ¿no? Pero la verdad es que sin resolver primero la comunicación, nosotros no tenemos nada en contra de ese paseo fluvial. Lo que queremos es que, bueno, si se va a gastar 1.300.000, primero vamos a cometer el puente, que cuesta mucho menos que 1.300.000, ¿verdad? Esa es, desde luego, un ejemplo más de la falta de planificación, un ejemplo más de cómo al final la oposición acabamos haciendo propuestas y Ángeles Muñoz acaba rechazándolas, oponiéndose a las propuestas que hacemos, en este caso de Izquierda Unida. Pues para siempre le quedará la propaganda.
un museo, para proteger una zona verde, para que haya una universidad de verdad y no un fraude, o para que podamos tener un puente por donde pasar en una comunicación entre dos núcleos como San Pedro y Nueva Andalucía. Pues nada, rechazo, a veces por demasiado buena y otras pues precisamente pues por falta de miras y ver que bueno, que hay otros intereses que están primero y no son estos que son los generales. A nosotros nos queda lo único es el deber cumplido, el ver que estamos intentándolo, pero no hay manera de convencer a la mayoría absoluta. Las mayorías absolutas son malas, muy malas. Y por tanto, esto es lo que estamos comprobando un día sí y otro también. 5 propuestas de Izquierda Unida al pleno de enero, solo una, que hablaremos otro día, que es una propuesta de que el Estado y su gobierno al frente invierta en el plan Cualifica para infraestructuras que tienen que ver directamente con el turismo. Pues solo esa ha sido aceptada y ya veremos a ver cuál es el recorrido que tiene. Pero de luego también sería para poner ya el acento de cómo tiene que ser el grupo de Izquierda Unida de la oposición el que le diga a la alcaldesa que defienda ante Rajoy que haya inversiones turísticas en Marbella. Estamos hablando de un consorcio que ha invertido más de 100 millones en los últimos 7 años en toda la costa del Sol Occidental, deja desde 2012, de que llega Rajoy a la Moncloa, de invertir y no le dicen nada, y eso que de los 8 pueblos beneficiados por estas obras, 6 los gobierna el Partido Popular, entre ellos Marbella. Pues lo has dicho muy deprisa. Desde el 2012 el gobierno de Rajoy no aporta dinero a ese consorcio y por tanto el consorcio tiene esa debilidad, no tiene dinero suficiente para hacer proyectos estratégicos para la ciudad. Esos proyectos que muchos de las iniciativas turísticas de mejora de la ciudad se han hecho con esos fondos, entre otros todos esos puentes polémicos de madera sueca, paseos marítimos, etcétera, se ha hecho con eso. Y el del Potril también podría salir de ahí. Perfectamente. Así que, Enrique, muchas gracias. Movemos muchos temas, siempre con análisis, con propuestas, con protesta como debe ser y con disposición total, porque si hay algo bueno, y decía Enrique, que no nos escucha la mayoría absoluta, y eso es una pena, de que no haya democracia, porque la democracia es diálogo, es compartir, es llegar a acuerdos. No lo hay en Marbella porque hay una pared enfrente. Sí tenemos la posibilidad de construir y conquistar la democracia con la ciudadanía, y el llamamiento es para los ciudadanos y ciudadanas de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Tenemos unas elecciones en mayo y es el momento pues de ver que hay que pasar de alguna vez ya o con un aguacero que limpie un poco esta situación de tantos años, y aquí estamos desde Izquierda Unida, por las personas que formamos parte de esta organización, dispuestas a, junto a la ciudadanía, a emprender esa transformación. Todos los ciudadanos de Marbella, nuestra propia identidad, lugar que mucho, bueno, pues nuestra infancia es un lugar de referencia para muchos, para familias enteras de Marbella, ir al nacimiento, coger agua en ese lugar, pues ahí sigue el nacimiento, cada vez más cercado, cada vez más amenazado, y pedimos claramente que se haga una acción para recuperar y poner en valor este espacio del nacimiento, bien señalizado, bien accesible y al disfrute de todos los ciudadanos, que también evidentemente se conecte con la cueva de Nahueles y luego con otros espacios menos conocidos, pero de gran importancia también arqueológica y patrimonial, como es la necrópolis, que quedan sus restos aquí, en el entorno justamente de esta valla, en la carretera de acceso, de los antiguos asentamientos que existían en este espacio de Nahueles, y en las zonas más altas de los montes aledaños a la cueva y la cantera, pues también los restos de las atalayas, esos lugares de vigilancia, desde que estos pobladores de la antigua Marbella, de la alquería, el poblado que aquí existía, pues oteaban y garantizaban la seguridad, o al menos pues pretendían esas tareas de seguridad. Todo eso hay que ponerlo en valor, eso es un elemento, aparte de patrimonial y ambiental, también turístico de primer orden, y es lo que queremos, que se ponga en valor para el disfrute y para una productividad positiva para la ciudadanía, todos estos valores que tenemos en la ciudad, y se den a conocer, y no que lo que se haga es poner, como hemos visto aquí, puertas al campo, es privatizar espacios naturales, impidiendo pues el acceso y el disfrute de estos parajes, que además hay que decir también están aledaños a lo que es uno de los circuitos de senderismo y más importantes que existen en Andalucía, como es la Gran Senda de Málaga. Aquí tiene varias de sus rutas y puntos de salida, y al lado de eso una valla, al lado de eso la sin razón de privatizar o ocupar ya irregularmente, porque hasta que no conozcamos si es que ha habido una concesión, un permiso posterior de forma opaca por parte de la alcaldesa con esta empresa, lo que hay claro es que dice el acuerdo que se firma con Starlight que durante 3 años podrán usarlo 3 meses al año y no constantemente, como además sabemos que ahí hay un acopio importante de material, que hay instalaciones, etcétera, en la cantera, donde no debería de haber más que un espacio natural para el disfrute de todos, incluso para ponerlo en valor y darlo a conocer y animar a su disfrute responsable
didáctico, incluso con el entorno histórico y ambiental que muchas veces desconocemos la mayoría de los ciudadanos de este municipio. Bueno, muy brevemente, para decir con mucha fuerza, con mucha claridad, que hablar de Nahueles en esta ciudad es hablar del disfrute y de nuestra propia historia. En los años 80 y 90 hubo una lucha de la ciudadanía de Marbella por mantener como un espacio público para el disfrute a estas zonas de Nahueles. Y ahora nos encontramos que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz privatiza esta zona de la manera que pueden ver las cámaras, y por tanto nosotros estamos absolutamente en contra de esta situación. Es un exceso de autoridad la que ha llevado a Ángel Muñoz a permitir que se pongan estas puertas que impiden el disfrute y el acceso para el deporte y simplemente para el gozo de la ciudadanía que siempre en esta zona pues vino a celebrar aquí sus comidas y sus fiestas familiares. Por tanto, eso es la primera cuestión, reivindicar el disfrute que nos quiere quitar el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz y retirar inmediato esta valla y permitir el acceso a toda la zona y a un bien de interés cultural que no se puede privatizar. El monte es público, los recursos son públicos y ahora resulta que la señora alcaldesa utiliza esto como si fuera de su propiedad y lo cede en estas condiciones. Y en segundo lugar tenemos que reivindicar también que Ángeles Muñoz utiliza estas cosas como si el ayuntamiento tuviera una propiedad. Utiliza el ayuntamiento como si fuera algo suyo y no sabe diferenciar lo que es el partido de lo que es el ayuntamiento. El ayuntamiento somos todos y la ciudadanía de Marbella está en contra de esta situación que estamos denunciando. También quiero decir, saliendo un poco al paso de lo que muy probablemente dirá el equipo de gobierno, que estamos en contra de una iniciativa que da mucho dinero y que da mucho prestigio a la ciudad. No estamos en contra de nada que se haga legalmente en nuestra ciudad. Llámese Starlight o llámese cualquier otro tipo de evento. Lo que estamos en contra, lo decimos con mucha claridad y rotundidad, es contra el abuso de autoridad que está utilizando Ángeles Muñoz en este tipo de situaciones. Queda la voz de la ciudadanía, siempre apelamos al final a que no es suficiente con que Izquierda Unida lo denuncie, es la ciudadanía la que tiene que protestar por muchas formas y maneras y hacerle ver a Ángeles Muñoz que así no se puede gobernar, en contra de los intereses de la ciudadanía. Esto no es gobernar para los ciudadanos, sino en contra de los ciudadanos. Y creo que también Mercedes Vázquez lo va a reiterar como representante en el distrito número 4. Sí, yo voy a ser muy breve. Esta mañana, pensando en este tema, he recordado unas palabras que me dijo el que era entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, hace casi 10 años, que no se podía poner puertas al campo. Hemos visto como aquellas palabras, tristemente, digo por lo que significaban, no han sido reales. Hemos visto como también al campo se le pueden poner puertas. Y esta mañana, tratando de explicarle a una persona el tema del que íbamos a hablar, me dice, bueno, pero eso es del ayuntamiento, y le he matizado, no es del ayuntamiento, es de los ciudadanos de Marbella, de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que desgraciadamente tenemos que velar por los intereses generales que no es capaz de velar esta corporación. Y creo que ya poco más, después de lo que han dicho mis compañeros, poco más puedo añadir. Gracias por haber venido y nada más.